buenos días. Hoy día vamos a leer la palabra del Señor en Ezequiel, capítulo 18. Dice, el alma que pecare morirá. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis porque uséis este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre así el alma del Hijo. Es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es corto el versículo. Acá Dios le está hablando a Ezequiel, que en el pueblo de Israel se usaba ese refrán, que si los padres comían uvas agrias, los hijos se le iba a arruinar sus dientes. Y Dios dice, mías son todas las almas, la del Padre y la del Hijo. El hombre o el alma que pecare, esa morirá. ¿A qué se refiere esto? ¿De qué está hablando el Señor acá en esta palabra? ¿Qué es lo que le estaba Dios diciendo al profeta Ezequiel? Dios le estaba hablando sobre el pecado. Que si un padre pecaba, los hijos iban a pagar a consecuencia. Si un padre cometía adulterio, lo que sea, asesinaba, lo que sea quisiera que fuese pecado, que es pecado, que sabemos que todo lo malo está en contra de Dios es pecado. Aún no cumplir lo que Dios manda en nuestras vidas, aún no buscarle, no orarnos, no perdonarnos, todo eso es pecado. No amarnos, no querernos, porque estamos hechos a la imagen de Dios y a la semejanza de nuestro Rey. Entonces dice la palabra del Señor que en ese tiempo se usaba ese refrán, como diciendo, porque en el tiempo de antes, los hijos pagaban la consecuencia de pecar a sus padres. Pero Dios dijo nunca más que se iba a oír ese refrán en Israel. Porque el alma que pecare morirá, porque todas las almas son de Él. Tu alma, la alma de tu hijo, pero así nomás. O sea, así nomás todas las almas son de Dios. Pero Dios tiene respeto hacia todas las almas, hacia toda la creación que Él ha hecho. Entonces el alma que pecare morirá. El alma que no buscare a Dios, el alma que le diere la espalda a Dios, el alma que aún jurare en vano la persona. Lo voy a hablar más claro para que podamos entender. Nosotros tenemos un alma, nosotros somos una persona de la creación de Dios. Si nosotros pecamos, si nosotros jugamos con las cosas de Dios, si nosotros creemos que Dios no nos está viendo, si nosotros creemos que Dios pasa desapercibido a la maldad o las cosas que nosotros hacemos, pues estamos muy equivocados. Porque dice el Señor que el alma que pecare morirá. Y muchos dirán, ay, pero ¿cómo? ¿Me voy a morir ahora en esta tierra? No, pero espiritualmente se va apagando tu espíritu, se va apagando todo lo que brillaba o quizás podría brillar en tu vida y no lo hace a causa de la maldad, porque la maldad es lo contrario. Por ejemplo, la oscuridad lo contrario a la luz, la maldad es igual. Si tú estás en pecado, tienes maldad, tienes odio y estás alejado de Dios, estás en la oscuridad. Si buscas a Dios, no vas a ser perfecto, porque el único perfecto es Dios. La gente pretende muchas veces que la gente que dice y habla de Dios sea perfecta. Y no es así. Yo me he cansado de decirlo en muchas predicaciones que Dios me ha dado, que no es así. Es más, yo reconozco que soy mortal en esta tierra y que todo el tiempo estoy en proceso, que cometemos errores, lo vamos a seguir cometiendo, pero lo que Dios va a ver no es eso. Dios va a ver si tú buscas de Él cada día, cada mañana, si tú vuelves a Él, si tú caes, vuelve a Él. Una cosa es que tú caigas y otra cosa que tú lo hagas deliberadamente, que tú sepas lo que estás haciendo. Una cosa cuando tú no sabes lo que haces.
Estás como justificado delante de Dios. Pero otra cosa, cuando tú sabes si se te ha dicho, se te ha advertido, y Dios te advierte, Dios te dice, vuelve de tu mal camino. Dios en esta mañana te está diciendo a ti, quien quiera que seas, y a mi vida también, vuelve de tu mal camino, vuelve si estás apartado de Dios, vuelve si estás haciendo las cosas mal. Este es el tiempo que Dios nos está dando oportunidades. Va a haber Dios tiene sus tiempos. Como decía el... ¿Cómo que se llama? El escritor, el que escribió la palabra del Señor, el predicador decía en Proverbio, todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de guerra, tiempo de paz, tiempo de trabajo, tiempo de descanso, tiempo de juntar piedra, tiempo de esparcir piedra, tiempo de todo, todo tiene su tiempo. Tenemos tiempo de oportunidad, este es el tiempo de la oportunidad que Dios te está dando para volver a Él, para reconocer tu pecado, para pedir perdón, para estar a cuenta. No seamos orgullosos, dice la palabra que nosotros con el bien debemos vencer el mal, no con el mal el bien. Pero cuesta, porque el enemigo ahora está metiendo orgullos en las personas, está metiendo odio. El enemigo quiere distraernos. El Señor me revelaba anoche que tampoco uno dice, ay, bueno, puede decir alguno, no, tampoco hace falta revelación para darse cuenta. Pero muchas veces nosotros nos damos cuenta, pero no lo vemos. Y otras cosas, nos damos cuenta muchas veces, y lo vemos, pero no hacemos nada para cambiar eso. Y otra cosa que te sea revelado, porque la revelación de Dios trae consigo el querer como el hacer en tu vida. Cuando Dios te revela algo, Dios va a poner en ti el querer como el hacer de esa revelación. Tú puedes ver y decir, sí, se están enfriando, yo me estoy alejando, estoy dejando de orar, lo reconoces, lo estás viendo, pero no haces nada. Y otra cosa, cuando Dios te revela y viene el Espíritu Santo y te dice, hey, ¿qué está pasando contigo? Y golpea tu corazón. Hay gente que no te conoce y ora por ti. Hay gente que no sabe quién eres y ora por ti. Ora por todos aquellos que se han apartado, por todos aquellos que están alejados, por todos aquellos que en este tiempo es el tiempo de buscar a Dios. Dios te ha dado promesas. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida siempre y cuando tú les busques en espíritu, en verdad, siempre y cuando tú les sirvas. Y mucha gente puede decir, pero a mí no me dejan servir. Servir a veces se ha hecho una religiosidad. Dicen, servir no es dentro de una iglesia, nada más de un templo. No es estando en el coro, estando allá, estando acá, no. Servir, tú puedes servir en tu propio hogar, haciendo de ejemplo nada más. Cambiando tu forma de hablar, cambiando tu forma de ser. Y aparte está el servicio que tú puedes hacer, que es ayudar en un templo para diferentes cosas que se deben hacer, pero el servicio está incorporado desde el día que nosotros nacimos en esta tierra. Cuando nosotros nacimos en esta tierra con un propósito, y fue el propósito de Dios servirle, hablar de Él, predicar el Evangelio. Entonces nosotros nacimos con eso incorporado en nuestras vidas. No me voy a ir mucho del tema, está todo concluyendo en el mismo tema. Pero vamos a esto. Si tú pecas, padre, madre, ese pecado Dios te lo va a cobrar a ti. Si tu hijo peca, ese pecado o esa falla o lo que sea, Dios se lo va a cobrar a él. Los hijos no van a pagar las consecuencias a los padres. De los hijos de Dios, lo aclaro, de los hijos de Dios. Porque aquellos que no buscan a Dios y están apartados y no aceptan a Dios, lo rechazan, dice que Dios lo va a maldecir. De generación en generación serán malditos. Lo que hagan ellos caerá sobre sus hijos. Acá está hablando sobre aquellos que buscan a Dios, sobre aquellos que son hijos, que aceptan a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, que cambian su estilo de vida o intentamos cambiar nuestro estilo de vida, porque seguimos siendo seres humanos, estamos en esta tierra, no somos todavía celestiales, pero vamos camino a eso si nos esforzamos. Dice la palabra del Señor, si no desmayamos. Por eso ten en cuenta que tú a tu hijo lo debes instruir desde pequeño. Así tú tomes, así tú te equivoques. No es la manera es con el ejemplo. Pero si tú estás pasando cosas que no puedes ni contigo mismo, por decirlo de una manera, enséñale, háblale a tu hijo si tú conoces la palabra. Es tu obligación hablarle a él. Él cuando sea grande decidirá, o cuando él sea grande, Dios traerá su memoria, que un día tú le hablaste de él.
Y Dios nunca lo va a desamparar, pero lo que tú hagas caerá sobre ti. Pero lo que tú no hagas con tu hijo, de hablarle desde pequeño, bien, mal, cuando te alejas, cuando vuelves, tu obligación es hablarle, decirle que hay un Dios, que muchas veces Dios, los hijos nos ven a nosotros mal y nos ven débiles y nos ven caídos y nos ven porque somos débiles, porque somos orgullosos, porque no queremos darle a Dios la rienda a nuestra vida, no queremos pedir perdón, no queremos decirle al otro. Pero también hay tiempos y tiempos. Yo perdono a todos aquellos que me desean el mal y que me maldicen. Yo los perdono, porque yo no tengo nada. Es más, yo no tengo ni que perdonar, porque es Dios el que tiene que perdonarlo. Porque a mí no me han hecho nada, solamente se lo hacen a Dios. Y así tú, si alguien te ataca, si alguien te hace cosas que tú no entiendes, no pierdas el tiempo con esas personas. Déjaselo a Dios. Porque dice la palabra del Señor que el alma que pecare morirá. Nadie va a estar justificado delante de Dios cuando estemos delante de Él en el juicio. Estaremos todos ahí, todos daremos cuenta por lo malo y por lo bueno. Pero los que hayamos hecho cosas muy malas y no nos arrepentimos, va a ser tarde. Este es el tiempo, este es el día, esta es la hora que Dios te está diciendo que te arrepientas de tus pecados. Pedir perdón no es humillarse, es humillar al diablo. Reconocer tus errores no es humillarte, es exaltar el espíritu que Dios va a poner o ha puesto en tu vida. Debemos entender, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, para nuestros hijos. Muchas veces lo que tú les das y les siembras a tus hijos, estás convirtiendo en ellos niños educados, hijos de bien, hombres educados, o estás haciendo de ellos delincuentes, hombres maleducados, sin límites, sin falta de respeto. Eso lo formamos los padres cuando son pequeños. Y Dios de eso sí te va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta a nosotros de eso. Ya cuando nuestros hijos son grandes y deciden, pero muchas veces nuestros hijos se van formando conforme a lo que nosotros le vamos enseñando. No puedes enseñarle a un niño maldad, porque el niño no sabe. Dios te va a pedir cuenta a ti. Aunque el niño se haga grande y después siga siendo como tú le enseñaste, Dios te va a pedir cuenta a ti. Tú no debes enseñarle por el odio que hay en tu corazón a ellos a ser malos, porque son niños. Ten misericordia de tus hijos, aunque sea cuando son pequeños, porque ellos no tienen la culpa. Muchos niños son abusados por sus padres, porque sus padres fueron abusados. Muchos niños son maltratados y castigados de una manera tan cruel, porque eso es lo que ellos vivieron y no pueden sanar. Sánate para poder darle lo mejor de lo mejor a tus hijos. Que Dios tenga misericordia de nosotros si estamos en este momento haciendo las cosas mal. Nosotros, el servicio de nosotros debe estar primero en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra casa. Amarlos, cuidarlos. ¿De qué sirve que tú estés sirviendo en una iglesia si estás viendo a alguien de tus parientes o de los que te han conocido que necesitan algo y a ti no te importa, sos indiferente? O estás viendo a tu hijo que está mal y tú estás animando a otros y tu familia. Dios te va a pedir cuenta por tu familia, varón. Mujer, Dios te va a pedir cuenta por tus hijos. Y estoy hablando a los que conocen a Dios, aquellos que son fieles a Dios, porque muchas veces dicen, uy, pero si ese es pastor, hace aquello, hace acá, eso no tiene nada que ver. Muchos pastores se van a quedar, muchas personas que están sirviendo fieles se van a quedar. ¿Por qué? Por descuidarse, porque no es fácil el camino del Señor. Todo el tiempo Dios nos está enseñando, te estás equivocando, no es por ahí, no es así. Dios tenga misericordia de nosotros esta mañana, porque Él viene pronto y lo vamos a recordar y vamos a recordar aún esta predicación y muchas más cuando ya sea tarde. Entonces Dios te está dando la oportunidad de que tus actos no caigan sobre tus hijos. No maldigas a tus hijos con tus actos. Vuelve a Dios y dile, perdóname, papá. No, eres tan orgulloso que no quieres pedirle perdón a una persona. Pídele perdón a Dios, pero arrepiéntete. Arrepentirte es cambiar de actitud.
Sé feliz con Dios. Dios te puede dar la felicidad. Dios te puede dar esa paz que me dio a mí, que yo no la tenía tampoco. Y eso es lo mejor que puede darte antes de darte todo el oro y la riqueza del mundo. Es la paz interior y el amor y el perdonar. Mirar a tu enemigo a la cara y decirle te perdono. Te perdono porque en mí no hay odio. Porque el amor de Dios es tan grande que no puede existir esa palabra en mi vida. Que tú puedas decirle a aquel que te destruyó, por a veces decimos me destruyó la vida. Porque Dios se va a encargar de aquel o de aquellos que te destruyeron la vida. De aquellos que te dañaron, de aquellos que se burlaron, de aquellos que dijeron, ajá, Dios lo va a ayudar, ajá, y bueno, aquellos que se pararon en sus riquezas, que se pararon en sus títulos, en sus cosas y te humillaron. Dios se va a encargar. ¿Tú crees que Dios es ciego? ¿Que Dios no es justo? Dios es justo, pero Dios también quiere que tú seas justo. Ser justo es hacer lo que Dios te manda, eso es ser justo. No es, yo tengo tanta cosa, le voy a dar esto a mi hijo, el otro a aquello. No, ser justo es hacer lo que Dios te manda. Ser justo es arrepentirse de tu pecado. Eso es justicia. Debes ser justo contigo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir arrastrando pecados y cosas de nuestro pasado? Y se nos pasa la vida, se nos pasan los años, los hijos se crían. Pero ahora que tus hijos quizás son pequeños, te necesitan de nosotros. Ahora hay que abrir los ojos hacia los niños, hacia los adolescentes, porque ellos están necesitando mucho de nosotros, de los padres. Que los amemos. Si no encuentran contención en nuestro hogar, nuestros hijos se van a perder. Nuestros hijos se van a ir a los 10, 11. Hay niños que se van pequeños de su hogar y terminan en la droga, lo peor terminan porque no encontraron contención en su hogar, porque sus padres eran tan orgullosos que no pudieron venir ante Dios. Yo no te digo que vaya ante una persona, ve ante Dios, arrepiéntete de tus pecados para que tus hijos puedan recibir bendición y no maldición. Nosotros maldecimos, bendecimos a nuestros hijos. Y muchas veces decimos, cuando son grandes ellos deciden, pero vienen de una raíz de maldición. Más, le cuesta mucho más. Dios libera todo, pero la consecuencia va a estar siempre de tus actos. Y Dios te está diciendo en esta mañana, vuélvete a mí, porque te estoy esperando. Yo bendigo a mis hijos. Bendigo a Ezequiel, bendigo a Fabián, bendigo a Elizabeth, a David, a Priscila. Mis 5 hijos que Dios me dio, yo le dije a Dios, son 5 hijos como los dedos de mi mano, que nunca se separen, que tú los tengas así. Y en el medio de esos dedos, en el puño que yo cierro, estés tú, Señor, con tu presencia. Y nada ni nadie pueda hacerles daño. Ora por tus hijos, aunque tú veas que se rebelan, que no te hablan, que no haya... Ora por tus hijos, sí. Muchas veces yo hablo y voy a hablar y voy a predicar de mi experiencia. Porque no puedes hablar tampoco y predicar algo solamente que Dios te revele y te dé de una historia de la palabra del Señor. Porque muchos pueden decir, habla lo que vive. Sí, obvio. Porque no te voy a decir se puede, si no se puede. Si yo no lo he vivido, yo sé el Dios que te estoy hablando. Y es un Dios poderoso, que si tú, aunque estés solo, aunque estés sola, aunque pienses que te abandonaron, que te dejó tu marido, que nadie te ama, que te dejó tu familia, que te cerraron la puerta, que te dejaron sola o solo, sé que Dios te puede levantar y ayudar y dar todo lo que tú necesitas. No te va a abandonar. ¿Fácil va a ser? No, claro que no. Porque esos son para los guerreros, para los luchadores, para aquellos que son valientes. Porque no cualquiera enfrenta la vida solo en esta tierra, sin padre, sin madre, sin parientes, sin hermanos, sin nada. Y Dios te levanta en gloria. Pero nosotros somos apurones, queremos todo ya. No queremos cambiar, no queremos pedir perdón, no queremos dejar lo malo. Y queremos que Dios ya nos ayude y nos saque, porque Dios no es así. Tú tienes que amar a Dios por lo que Él hizo, por lo que Él te perdonó. Papá, bendice a cada uno que está escuchando este video, Padre. Que llegue, Señor,
esta palabra, Señor, sus corazones, y puedan entender que tú eres un Dios que puedes rescatarlo, puedes sacarlo de todo su sufrimiento, todo el dolor y todo lo que están pasando, Padre. Yo bendigo, Señor, esas vidas, Padre Santo, para que tu mano, Señor, pueda moverse a su favor. Si tú confías en Dios, yo te aseguro con todo mi ser que Dios no te va a fallar. Nunca más serás avergonzado o avergonzada. Nunca más nadie se va a limpiar los pies contigo como si fueras un trapo. Dios una sola vez me rescató. Me sacó de lo peor. Sacó de mi vida lo peor que había venido a mi vida, supuestamente para destruirme. Pero Dios juntó mis pedazos y los unió y quedó perfecto. Ni siquiera hay un rasgo de las cosas que me hicieron. Pero tú crees que yo odio a esas personas que me cerraron las puertas, esas personas que me dejaron sola, embarazada y todo, quedé sin dónde ir. ¿Tú crees que yo los odio? No, yo no los odio. Porque esas personas que el enemigo usó quizás me hicieron lo que ahora yo soy. Una mujer fuerte que confío en Dios. Puede venir lo que sea a mi vida, pero yo no voy a dejar de confiar en Dios, porque sé por dónde he caminado y dónde he pasado. Por eso tú debes tener la seguridad de lo que estás pasando, de lo que vas a pasar y has pasado. Que nadie te mueva, diga lo que digan, hagan lo que hagan. Tú confía en Dios y Dios te va a levantar y Dios te va a glorificar y exaltar. Dios lo va a hacer, no las personas. Por eso bendigo tu vida. Busca del Señor. Lee su palabra. No dejes de orar todos los días, ve a Dios. Mañana, madrugada, entre dormida, noche. Porque este es el tiempo donde debemos despertar. Avivarnos y empezar a decir, no, el enemigo me está distrayendo. ¿Te distrae con qué? Con